Buen día, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a empezar a hablar sobre el keyword static. Vamos a ver por qué es tan importante, vamos a ver por qué se utilizan métodos en variables, cuál es la importancia con la programación funcional. Así que empecemos con la introducción. Bueno, lo primero que quiero que sepan es que estoy utilizando esta página llamada Git4Geeks. Es una página muy buena donde encontramos documentación de muchos lenguajes de programación. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, que es Static Keyword. Básicamente es usado para el manejo de memorias. Bien, esto lo podemos utilizar en bloques, variables, métodos y clases. Dice que para crear un miembro estático debemos utilizar la palabra base static. Bien, y aquí nos dice algo muy importante. Dice que cuando algo es declarado estático puede ser accedido antes de que cualquier objeto sea creado, sin referencia a ningún objeto. Es decir, que no necesitamos una instancia para utilizar esto de acá. Bien, vamos a utilizar este primer test que nos dan acá para poner esto a prueba. Bien, entonces vamos a venir a la IDE y vamos a crear esa clase que nos dicen ahí, que dice que se llama test. Listo, lo único que voy a hacer es copiar y pegar esto. Bueno, básicamente aquí cuando yo voy a ejecutar el programa puedo observar que se imprimió en consola el mensaje de from M1. Entonces este método estático acá llamó a este método estático acá que se llama M1. Recuerden que en métodos estáticos yo solamente puedo llamar métodos estáticos. ¿Cómo así? Si yo copiara esto mismo, ¿cierto? Y le dijera que en vez de static le quito este static de acá, le digo que es público y le digo que es M2 y yo lo voy a utilizar acá, M2 no me aparece. Bien, y es porque los métodos estáticos solo pueden llamar métodos estáticos. Bien, vamos con el siguiente apartado. Bien, una de las opciones que vimos anteriormente era que pueden haber bloques estáticos y nos dice si necesitamos hacer cálculos para inicializar tus variables estáticas, podemos declarar un bloque estático que ejecuta eso. Bien, vamos a copiarnos esta clase de acá, lo voy a reemplazar por esto que hay acá y como ustedes se pueden dar cuenta tenemos dos variables de tipo static y aquí tenemos un bloque estático. Entonces aquí simplemente se está diciendo que b va a ser igual a por 4, a es igual a 10. Entonces si ejecutamos esto, el valor de b va a ser 40. ¿Por qué? Porque 4 por 10 es 40. De esta manera estos bloques estáticos se utilizan para inicializar variables o métodos que sean de tipo estático. Seguimos con static variables. Entonces vamos a ver qué dice acá. Cuando una variable es declarada como estática, entonces una simple copia de la variable es creada y compartida entre todos los objetos de la clase. Bien, entre todos los objetos de la clase. Dice que las variables estáticas son esencialmente variables globales. Todas las instancias de la clase comparten la misma variable estática. Nos dice que hay dos cosas a tener en cuenta, así que vamos a ver la primera y nos dice que las variables locales están permitidas en Java. Entonces aquí prácticamente en el ejemplo que nos dan es que tenemos dos métodos estáticos, el static void main y esta función fun. Y aquí podemos ver que tenemos una variable estática dentro de un método. Esto no es posible porque acuérdense que lo que estamos generando con el keyword static es que sea utilizado generalmente. Bien, entonces esto rompe una de sus reglas y no podemos utilizar variables estáticas dentro de un método estático. Si yo lo defino a nivel de clase va a funcionar. Bien, ya vimos una de sus reglas y la segunda es que
los bloques estáticos y las variables estáticas son ejecutadas en el orden que presente el programa. Entonces voy a copiar este código de acá, a ver qué sucede. Bien, vamos a correrlo y ahora analicémoslo. Entonces tenemos una variable estática que está llamando a un método. Este método es estático y está imprimiendo from m1 y está retornando el valor de 20. Entonces nos dijo que se ejecuta el programa por el orden en el que se escriba. Entonces, según esto, define la variable a y tiene que hacer lo que dice en la función m1. Por esa razón imprime from m1. Bien, y después de eso continúa con el bloque estático, imprime lo que está en el bloque, lo que está en ese bloque estático, y ya ahí sí de últimas imprime el valor que haya en el método que ejecuta el programa. Por esta razón se ven las formas, se ven los resultados de esta manera, porque el método estático va a ejecutar todo dependiendo del orden en el que se encuentre. Bueno, seguimos con static methods. Cuando un método es declarado con la palabra clave static, es conocido como un método estático. El ejemplo más común de un método estático es el método main, y dice que como miembro estático puede ser accedido antes de que cualquier objeto de su clase sea creada, sin referencias a ningún objeto. Básicamente no es necesario instanciar ningún objeto para utilizarlos. Los métodos declarados static tienen las siguientes restricciones. Dice que solo pueden llamar directamente a métodos estáticos. También nos dice que solo pueden hacer referencia a data estática, variables estáticas, y que no pueden hacer referencia a this o super de ninguna manera. Entonces vamos a mirar esto, a qué se refiere. Aquí posiblemente encontremos son solo errores porque nos está mostrando las reglas. Bien, entonces vamos a suprimir esta información acá y la pegamos. Entonces definieron una variable estática aquí bien, y definieron una variable común y corriente. Cuando dicen que a es igual a 20 no hay ningún problema y después imprimen este mensaje, pero después b la quieren convertir a un valor de 10, y esto no se puede porque este método es de tipo estático y esta variable no es de tipo estático, por lo que el compilador no lo va a dejar. También me dice que tenemos un error en el método m2. Cuando vemos el método m2 vemos que no es de tipo estático, por lo que tampoco va a funcionar, y adicionalmente están haciendo referencia a un super, y esto tampoco funciona porque aquí solamente tenemos el acceso directo, no necesitamos tener un objeto como tal. Y bien, llegamos al apartado final del keyword static, y es static en clases. Entonces dice que una clase puede ser hecha estática solo si es una clase interna. Una clase interna se define de esta manera. Tenemos una clase externa básicamente, y dentro de esta misma clase podemos generar otra clase. Estos se llaman nested classes. Y para entender muy bien cómo funciona este tipo de nested classes y cuándo utilizarlas, vamos a ver esto en el siguiente video.